¿Qué tal? Yo soy José Sedek, soy actor. Y bueno, me formé, me crié en el teatro venezolano, más o menos como a los 22 años empecé en Venezuela, país que me vio nacer además, y en donde soñé en convertirme en actor. Recuerdo que veía la televisión, las telenovelas y decía, yo quiero estar ahí. Yo necesito estar ahí, era como una necesidad mía interna. Y cuando cumplí más o menos unos 20 años, me fui a Caracas. Yo vivía en otra ciudad y recuerdo que llegué con los bolsillos vacíos, una mochila con un par de jeans y empecé a buscar trabajo como mesero o de lo que fuese. Pero mi interés, más allá de buscar trabajo, era formarme como actor. Yo necesitaba saber de actuación. Así que en el primer teatro que toqué las puertas, me aceptaron por intercambio. Yo ayudaba los fines de semana a limpiar y bueno, a cambio el profesor me daba clases de interpretación. Así pasaron 1, 2, 3, 4 y 5 años ahí en Venezuela, en Caracas. Recuerdo que yo venía de un lenguaje bastante contaminado, de estas formas que tenemos los adolescentes, que adoptamos palabras diferentes a lo que es la formalidad del lenguaje, cortando las palabras, como solemos hacerlo los venezolanos, sin las eses, bueno, con una cantidad de defectos, ¿no? Entre comillas, que nos ofrece lo coloquial, el lenguaje coloquial, ¿no? Pero en el teatro, bajo el método Verdad sin Esfuerzo, aprendí sobre el buen hablar, porque como actores somos comunicadores y creo que los comunicadores tenemos que usar nuestra herramienta de lenguaje de la mejor forma posible. Así que estando ahí dentro de Venezuela, aprendí una serie de técnicas y de formas de hablar de una forma correcta, que esto no quiere decir que hablar de una forma correcta sea esto, sino simplemente hablar con fluidez, desde una seguridad, desde una claridad, proyectando la voz y utilizando un lenguaje acorde a lo que somos actores, somos comunicadores y nuestro mensaje tiene que llegar de la mejor forma posible. Pero en Venezuela las cosas se empezaron a poner difíciles, como muchos lo saben. Cerraron un canal para el cual ya me iban a contratar como protagonista de una telenovela y caí en una profunda depresión porque decía yo, ¿y ahora qué voy a hacer? No puedo vivir del teatro, no hay televisión en mi país. Así que esa necesidad de seguir creciendo y de seguir expandiéndome como actor, adivinen qué hice o a dónde me llevó esa necesidad: a mudarme de país. Así que tomé un avión y me fui al país más cercano. Y este fue un país que a mí me abrió las puertas apenas yo aterricé ese berraco avión en Bogotá, la nevera como le llaman. Yo recuerdo que la primera traba que yo me encontré ahí, más allá de lo laboral, fue aprender a hablar como pues hablaban en Bogotá, que no es tan fácil, es una berraquera. Y recuerdo que me decían, si es que usted no habla como hablan aquí, ¿cómo le podemos dar un personaje? ¿Cómo nosotros podemos optar a tomarlo usted en cuenta si es que aquí tendría usted que esperar un personaje veneco, como le dicen a los venezolanos allí? Y aunque nos parecemos que tenemos arepas, las arepas son distintas, la forma de hablar es distinta. Eso es una berraquera. Y yo quería ir a camellar y no podía camellar hasta que no hablara. Entonces, ¿yo qué empecé a hacer? Pues yo empecé a escuchar a la gente. ¿Cómo es que habla la gente ahí? ¿Cómo es que habla la gente ahí? A escuchar a la señora de la tienda, al del taxi le buscaba yo conversación. Usted sí me entiende. Y luego me di cuenta que no solo era una musicalidad, sino que también pues había que meterle palabritas, y que ahí hablaban de usted, y que habían ciudades en donde hablaban diferente, y ahí se me complicó a mí la cosa, porque yo no sabía pues si entonces cómo hablo. Hablo como Bogotá, hablo como Medellín, parce, hablo como Bucaramanga, o los costeños que hablan ya un poquito más parecido a nosotros los venezolanos, pero no.
La verdad es que yo quería hablar bogotano porque yo quería hacer personajes bogotanos, weón. Y personajes bogotanos hice. De hecho, uno de los personajes más importantes que he hecho en mi carrera, un personaje de Rolo. Entonces lo único que yo quiero es que me respondas. Luego, sí es verdad que me contrataron para un personaje costeño. ¿Sabes que se les acabó la fiestica? Les voy a agradecer. Agarren todo ese billete que está ahí y me lo pasan. Ay, pero ¿cómo se te ocurre? Si te damos toda la plata a ti, este man nos manda al papayo. No, el que nos manda al papayo soy yo a ustedes. Y no solo ustedes, sino todos sus familiares, porque sé exactamente dónde vive cada uno de ellos. Y bueno, yo era Mancini, sí se parecía un poquito venezolano, pero también tiraba un poquito de cubano, ¿no? Entonces no se sabía un poco si yo era de Venezuela, si era de Cuba. Y ahí fue que me di cuenta, estando ahí en Colombia, que esto era mucho más profundo que tratar de imitar el acento. De hecho, fui a Cuba con la compañía de teatro y ahí me quedé con un amigo después de la función, estuvimos comiendo mierda, pero comiendo mierda. Yo recuerdo que estábamos ahí entre el sabor, entre la cosa, y no era tan fácil hablar como hablaban los cubanos. ¿Tú me entiendes? Allí en Colombia también, parce, hice un personaje argentino, boludo. Es que siento que se me estremece todo el cuerpo con las preguntas que me haces. No sabes lo difícil que me ha costado. Ha sido una cosa que solo un genio puede hablar así. Que ya tú no sabes qué decir. Si hablas de allá, si eres cubano, si es que eres parce, y ya se te empieza como a ligar. Entonces yo decía, ¿cómo hago yo para pasarme el chip? Porque en este momento te estoy hablando cubano, pero que yo en ese momento tenía que hablar argentino, no cubano, no bogotano, no venezolano. ¿Sí me entendés, boludo? Entonces, aquí yo dije, yo aquí tengo unas herramientas, y estas herramientas las empecé, digamos, a pulir, las empecé a poner sobre la mesa y empecé a estudiar el mundo de los acentos. Así que toda esta mochila la he venido coleccionando durante todos estos años. Han pasado 10 años hasta el momento en que me fui a México. Y este país fue el que terminó de ponerle la cereza al pastel. Porque lo primero que te dice un manager, un director de casting, cuando llegas a México es: tienes que hablar acento neutro. Tú dices, pero ¿cómo que neutro, cabrón? ¿Cómo voy a hablar acento neutro si aquí lo que menos escuchas es neutro? Aquí tú no sabes realmente, pues, que todo el mundo habla diferente, cabrón. Que si hablan del norte, que si hablan del sur, y es que no escuchas a los yucatecos. Los yucatecos hablan que tú no sabes cómo. Es que es una cosa bien difícil. Pero entonces lo bueno es que te piden hablar como hablan en la Ciudad de México. En la Ciudad de México lo que tienen en común es que pronuncian muy bien las palabras. Y entonces en este momento estoy exagerando, y no se trata de exagerar ni de imitar. Y yo tuve que encontrar mi propia forma. Y me di cuenta que el acento es algo que proviene de tu análisis interior, de tu propio estudio, de tu propia investigación. Tanto así que entré en una serie llamada El Señor de los Cielos y interpreté al secretario de seguridad. Pues es muy sencillo. Hay que poner en radio de acción las líneas de McAllen, Nuevo Laredo, El Paso, Nogales y Arizona. Tijuana y Mexicali están mucho más controlados, ¿eh? El secretario de seguridad es mexicano. No puede haber un puesto político que esté, digamos, interpretado por una persona que no sea mexicana. Y en la serie no sabían que yo era venezolano hasta la segunda temporada en la que estuve allí. Esto fue para mí un logro, una medalla que me corroboró que toda mi investigación de los acentos había funcionado. Así que me siento muy contento de todo este recorrido que he dado, no por la geografía, sino por los acentos, porque eso me ha hecho conectar con la cultura. Y creo que el mensaje más importante, que si quieres aprender un acento, sea de donde sea de Venezuela, Colombia, Argentina, México, incluso quieres aprender otro idioma, lo primero que tienes que conectar es con la cultura de ese país.
porque allí radica la esencia del acento. ¿Y cómo conectas con la cultura de ese país? Estando con las personas, relacionándote con el pueblo, subiéndote al metro, entrando a la tienda, buscándole conversación al señor del Uber, y allí puedes empezar a escuchar y a conectar con ellos. Y más allá de usar palabras, que cualquiera puede decir güey, cualquiera puede decir chingón, no se trata de decir chingón, cabrón. Se trata de que te sientas chingón. Se trata de que te sientas mexicano. Y así lo que va a fluir y lo que va a salir te va a salir de las tripas, cabrón. El público se cree es lo que le sale de las tripas, no lo que le sale de la mente. Por eso yo he creado un método que, más allá de ser mental y de ser algo consciente, se ha ido al subconsciente. Y utilizamos una cantidad de herramientas, de sonidos y de frecuencias que ayudan a eso, que ayudan a que sea algo que forme parte de tu subconsciente, pero tú tienes que poner de tu parte conectando con la cultura. ¿Sabes, boludo? Vos sos un genio. Y sabes algo, parce, que yo creo en ti. Pero la única forma de que esto suceda es que usted crea en usted. Así que si quieres aprender a hablar cualquiera que sea de los acentos que existen, que además te conviene porque como actor te abre las posibilidades, te llena los bolsillos de herramientas, te hace valer mucho más y puedes acercarte a cualquier mercado. Si lo que quieres es aprender un acento, empieza por conectarte contigo, con la cultura, con el país, con la escucha y con tu mundo interior. Esto no es un juego, esto es algo serio que hay que afrontar a través del juego, a través del amor por lo que haces, de tu vocación, de la pasión. Los personajes están hechos de corazón, no de mente.